Gracias, Máximo, por invitarme. El tema que me pidió Máximo que hablemos y pensemos tiene que ver con el tema de las audiencias, tiene que ver con el tema de los consumidores. Tiene que ver también, me parece, que con todo lo que está pasando en los últimos años, que se ha profundizado y elevado la velocidad de los cambios que hay sobre los medios de comunicación en general. Pero, si me permiten, también quería agregarles algunas cosas, agregar cosas de lo que vengo escuchando, lo que vine escuchando en los últimos 40 minutos sobre lo que está pasando en general en el mundo de las comunicaciones. Es como muy interesante escuchar a Netshoes, a Fluenta, y todo esto venía a cuento de que si yo pudiese hacer una o dos recomendaciones, estoy terminando de leer el libro de Jeremy Rifkin sobre la sociedad del costo marginal cero. Los que estamos vinculados a todo lo que son los medios de comunicación, a la publicidad y al marketing, y sobre todo en nuestro caso, que tiene que ver con las agencias, tenemos como la obligación de estar pensando todo el tiempo sobre dónde están los consumidores, qué es lo que hacen y cómo nosotros podemos llegar a ellos de una mejor manera. No quiero decir de una manera más efectiva, de una mejor manera también. Y les puedo decir que yo llevo muy impactado por el libro de Jeremy Rifkin. Yo ya había leído El fin del trabajo, donde en realidad lo que se plantea es una vuelta de tuerca a la economía tradicional y una vuelta de tuerca a pensar que en el fondo muchos de los negocios que están funcionando son los negocios vinculados a la tecnología, a lo que se llama la tercera revolución industrial, que es Internet de las cosas. Y es muy interesante el planteo donde él dice que para entender todo esto hay que aplicar la segunda ley de la termodinámica, donde la cuestión es que la energía inevitablemente pasa, y el mundo pasa, del orden al caos, de lo caliente a lo frío. Y cuando uno se pregunta qué tiene que ver con esto, empiecen a pensar ustedes mismos en toda la tecnología que permite hacerle como un frente a esto y ordenar todo el conjunto de media que hay en el planeta. Obviamente no solo me refiero a Google, me refiero también a Uber. Cuando hablábamos recién de Uber, en realidad lo que está haciendo Uber es ordenando toda la información disponible sobre transporte e intentar juntar a los consumidores con aquellas personas que pueden tener disponibilidad de un auto y con ello construir un negocio. Yo creo que en el fondo Jeremy Rifkin, es largo el libro, es muy interesante, pero en el fondo a lo que plantea, y para mí es uno de los grandes seguidores cuando Peter Drucker dejó de escribir, ya a los 85, 87 años, falleció hace 4 o 5, a los 90, uno siempre se preguntaba cuál era la mente lúcida que uno tenía que seguir leyendo para entender lo que iba a pasar en la sociedad. Y esto lo digo pensando también como, entendiendo muy bien que lo que está pasando con los medios es parte de la sociedad, no es que es un satélite que funciona por algún otro lugar. Y yo creo que sin duda el gran seguidor de Peter Drucker termina siendo Jeremy Rifkin. Y una de las cosas que decía, y nosotros utilizamos mucho para entender lo que pasa con los medios y lo que pasa con la sociedad, es que Peter Drucker decía que si uno quería entender lo que pasaba con la sociedad no tenía que salir a leer solamente libros de historia, si uno quería ir hacia años atrás o leer libros de sociología actual, sino que le iba a servir mucho leer novelas. Y él daba Madame Bovary, daba Anna Karenina, daba Dickens, daba Oscar Wilde, y decía, nada mejor para entender la sociedad de lo que está pasando. Y como, si me permiten una humilde sugerencia, tómense un tiempo para leer la última novela de Jonathan Franzen, Purity, Pureza, que es la historia de una chica en el Silicon Valley. Yo creo que es la mejor explicación que he leído en esa novela, es una novela larga, es entretenida, es divertida, pero también explica de mejor manera lo que está pasando con la tecnología hoy en día. No sé si es el mejor ejemplo, pero en un momento ellos dicen sobre la tecnología y lo que está pasando con Uber y lo que está pasando como metáfora, me parece buenísima, que él dice que todas estas cosas son lo más parecido a una fiesta de adolescentes cuando rompen todo y no les importan las consecuencias. Él no lo dice de una manera peyorativa, lo dice como diciendo, prestemos atención a lo que está pasando. Y particularmente esto lo digo, y no se entienda esto que hago una defensa de los taxis, por supuesto, ¿no? Obvio que no. Digo, pero además también lo que plantea es algo que no se puede detener, como lo que plantea Jeremy Rifkin de la cuestión de la termodinámica. No lo vamos a poder detener.
O sea, podemos intentar hacer fuerza, pero no se puede detener. Y yo creo que con las audiencias, y en función a la tecnología, está pasando exactamente lo mismo mirado desde un punto de vista. ¿Y saben a qué me refiero concretamente? Nosotros estamos estudiando mucho, por distintas razones, el fenómeno de los influenciadores en Internet. Y si ustedes me permiten, ya lo saben, que de hace ya bastante tiempo esta parte, en la industria automovilística, por ejemplo, los reviews eran claves para que la gente se decidiera a qué clase de auto iba a comprar y a qué clase de auto no. De esto ya hace una parte importante, ya se sabía que cuando la gente va a comprar un auto, jugaba importantísimo la recomendación de un amigo y cuando uno le preguntaba a un buscador que podía ser Google, pero también le preguntaba a una página de autos qué tal era un determinado vehículo para terminar comprándolo. Y como era previsible y como va pasando, esto se empezó a profundizar cada vez más en la sociedad. Y estos influenciadores que pasan de tener, imagínense ustedes, influenciadores que en Twitter, en Instagram, en Snapchat, en donde fuere, empiezan a tener 50, 100.000, 200.000 seguidores, hagan el cálculo de qué clase de campaña puedo yo hacer con 10 seguidores de 200.000 personas. Con algunos agregados interesantes, que también Nielsen ha hecho estudios fabulosos, demostrando cómo a su vez no solo estos influenciadores pueden mover ventas, sino que además pueden levantar ratings. Yo no sé si ustedes se acuerdan y no sé cuántos de aquí en la sala son asiduos visitantes de Twitter, por ejemplo, pero hoy por hoy muchos espectáculos en vivo, sobre todo, se viven simultáneamente en esta cosa de la doble pantalla, en la televisión por un lado y por otro lado en las redes sociales. Y yo quiero contar como un ejemplo que es de ahora. Vamos a ver cómo termina. Yo no sé si hay alguien de Cabrales en la sala. ¿Hay alguien de Cabrales aquí? No, ¿no? En la última semana, no sé si sabían, Cabrales sacó las cápsulas alternativas para Nespresso. Son cápsulas que valen un 10 o 15% menos y simultáneamente, si uno va con tarjeta de débito o alguno de estos supermercados con ofertas, te puede conseguir ofertas más todavía de Nespresso. Nosotros que monitoreamos todo el tiempo las conversaciones que hay en la red, salimos a ver que había una conversación muy importante sobre Cabrales y Nespresso. A ver, lo que nosotros hicimos, obviamente, cuando en general intentamos estudiar todo esto, además de ver cuál es el nivel de conversación que hay y qué es lo que está pasando, también intentamos ver el producto. Porque me parece que en esto también hay como una deficiencia de mirar mucho lo que pasa en las redes y no ver el producto en sí mismo, ver qué pasa. Entonces lo que nosotros encontramos es una discusión extraordinaria en varios lugares de la red, en Facebook fue uno, donde la gente por un lado elogiaba las cápsulas nuevas de Cabrales y por otro lado las denostaba. Está bueno, yo se los adelanto, está bueno ver las cápsulas en sí mismo para también ver el nivel de discusión, pero lo que era interesante es que nosotros lo que encontrábamos es que en las conversaciones permanentes en la red en los últimos 15 días, lo de Cabrales y esta conversación aumentó muchísimo el tema. Y yo les digo, dicen, no sé si el dato es exacto, pero lo que decían los diarios es que en la Argentina hay 300.000 máquinas Nespresso. Y lo que nosotros nos imaginamos y no tenemos ninguna duda que todo este tipo de cosas van a provocar que se vendan más máquinas todavía. Y una parte tiene que ver con esta enorme difusión que han hecho las redes sobre el tema. Si no sé si compraron las cápsulas, es interesante que las vayan a ver. Mucho de lo que dicen los reviews es cierto, mucho es cierto, pero también es cierto, después, más allá de consideraciones personales sobre el tema, es la discusión que se ha generado sobre esto. Y yo lo que quiero decir con esto es que a mí me gusta mucho esa frase de Kierkegaard que dice que la vida se vive para adelante pero se entiende para atrás. En el mundo hay una discusión muy fuerte sobre el papel de los usuarios y el rol de los usuarios, y el mundo está lleno de investigaciones quanti. Porque claro, lo quanti es más fácil, es medible, no trae suspicacias. Lo que pasa es que la realidad, y esto es una discusión que hay permanentemente con el tema de research y con el tema de mediciones en el planeta, que está muy difícil saber qué es lo que realmente los usuarios hacen, sobre todo con el celular. Como bien se dijo antes, hay una
no sé si decirle crisis de desktop, porque la palabra crisis no es una linda palabra, pero ustedes saben perfectamente que el mundo está yendo a mobile. Y la realidad es que hay muy pocas investigaciones quali sobre el rol de mobile en el planeta. Porque además de todo esto, cuando la investigación se hace y aparecen los resultados, probablemente ya sea un poco vieja. Y cuando ustedes ven el crecimiento de algunas redes sociales y ven el crecimiento de algunas aplicaciones, se dan cuenta además que una aplicación que hoy puede estar en boga, en 6 meses puede haber desaparecido. Yo les quiero dejar 2 o 3 cosas. La primera, con respecto a lo que pasa hoy con las audiencias, que son enormes, como nunca se ha visto en el planeta, pero simultáneamente terriblemente dispersas. Segundo, que es la otra cosa importantísima para tener en cuenta, que se terminó el consumo programado. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Esto era como si alguien le dijera, bueno, vos la Coca-Cola la podés tomar todos los días a las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Y de golpe lo que empieza a ocurrir es que el consumo de medios empieza a parecer a cualquier otro consumo. Es decir, yo veo lo que quiero ver a la hora que quiero ver en el dispositivo que quiero ver. Y ahí hay una pelea interesantísima en aquellos productores de contenidos que se están pudiendo adaptar y aquellos que no. Lo vamos a ver dentro de un tiempo, pero ya está pasando, uno se da cuenta cómo aparece funcionando las audiencias de todos los medios. Y me parece que por último, para cerrar esto, es entender el rol activo de los consumidores. Uno de los buenos ejemplos que yo he visto es lo que ha hecho Lego. Lego un día se dio cuenta que no alcanzaba con generar interacción con sus consumidores. Que estaba bien, que era lo que están haciendo todas las marcas, y está bien, pero se dieron cuenta que no alcanzaba, que no lograban tener un buen vínculo. Esto fue después de haber hecho muchos estudios quali, intentando investigar cómo ellos veían a los productos. Y lo que hicieron fue un esfuerzo enorme, en la web hay montones de estudios, de intentar ver la manera donde ellos involucraban a la gente. Y lo que hicieron fue un sitio y una aplicación, en principio para web y ya la están lanzando para mobile, donde los consumidores pueden elegir las formas que quieran y a su vez las votan y después de votarlas el producto sale a la venta. Y según dice la misma gente de Lego, les ha revolucionado la marca y les ha revolucionado las ventas. Yo como mensaje lo que les diría es que hay que tomarse el trabajo de tener un muy buen equipo a disposición para poder escuchar lo que está pasando en todo el universo de social media. Y a su vez entender lo de social media no solo como un elemento aislado que flota en algún lugar, sino que además interactúa con todos los otros medios de comunicación simultáneo. No hace falta que les diga, porque ustedes los ejemplos personales los deben ver en la casa de ustedes todo el tiempo, que en general cuando la gente está con el celular bastante encima, y en general cuando ve televisión también está con el celular. Y a su vez hay ya estudios donde hay como tres dispositivos simultáneos, porque aparece la tablet, y esto hablo de Latinoamérica, en Europa esto es mucho mayor. No sé si viene al caso, pero en Inglaterra hay 9 dispositivos por persona en los hogares. Este es el problema también que hay con el ancho de banda en la Argentina. O sea, porque los dispositivos además en general están encendidos y están consumiendo ancho de banda, por lo tanto el ancho de banda nunca alcanza. Pero para no irme con las ramas, lo que les quiero decir es que me parece que la gran oportunidad que hay para todas las marcas es ponerse a pensar muy seriamente, posiblemente con los medios, posiblemente con las agencias, porque acá hace falta una dosis creativa enorme, a ver cómo uno puede hacer para que la marca de uno no solo termine haciendo participar a la gente en Twitter o en Facebook o en algún otro medio que está muy bien, pero sino hacerlo participar de cuestiones que tienen que ver con el diseño y la producción. Bueno, eso es lo que quería contarles. Muchas gracias.